Hermano, este es para usted para que salga en el Facebook de En el Facebook. en el Facebook de Mario, después lo ponemos en la parroquia, porque ahorita está transmitiendo la misa de sanación. ¿Se van a sanar? No se puede transmitir dos veces a la vez. Entonces, me dice que después y Buenas noches, bienvenidos, paz y bien. Bienvenidos a taller de por favor, apaguen sus celulares, pónganlos en silencio para no interrumpir la exposición de los demás. Bien, los dejo entonces con el hermano, el padre Gerardo Gutiérrez. Bien, hermanos, buenas noches. A ver si el micro lo... Se fue el micro. ¿Aló? Sí. ¿Se escucha o no se escucha? ¿Se escucha? Ahorita se escuchaba mejor. A ver. ¿Aló? Sí. Este se escucha mejor, peor. Alguito, ¿no? A ver, dame más volumen. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, hermanos, entonces vamos a ir introduciéndonos en lo que ya sería el decálogo en sí. Hemos ido caminando con la palabra de Dios y la palabra de Dios nos ha ido diciendo de qué contexto, cómo se ha ido formando esta alianza y por qué Dios dio la alianza, para poder encontrarnos con Él. Si no hubiese dado la alianza, tal vez el pueblo de Israel, al igual que nosotros, hubiésemos seguido caminando a tientas, caminando a oscuras, sin saber qué camino seguir. La alianza, la Torá, es el camino que Dios nos ha dado para llegar también a la santidad y llegar a encontrarnos con Él. Vamos a tomar el texto de Éxodo capítulo 20, que es el centro de Decálogo. Al igual que hay otros pasajes bíblicos, pero debemos grabarnos en nuestra mente que el Decálogo está en Éxodo capítulo 20. Entonces, a ver si nuestro hermano nos puede ayudar para leer Éxodo capítulo 20. Dios pronunció estas palabras: yo soy Yahvé, tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, del lugar de esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás escultura ni imagen alguna
de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra, sobre las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Pero tengo misericordia por 1000 generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. No pronunciarás el nombre de Yahvé tu Dios en falso, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien pronuncie su nombre en falso. Recuerda el día del sábado para santificar. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, pero el día séptimo es día de descanso en honor de Yahvé tu Dios. Hasta ahí nomás. Bien, vamos en esta noche, ojalá podamos avanzar un poco más, pero vayamos por las dos partes también que conocemos del Decálogo. Las dos partes de la ley están inmersas como lo hemos conocido, el amor a Dios y el amor al prójimo, ¿no? Esto nos dice Jesucristo. ¿Cuál es la ley? Amar a Dios y amar a tu prójimo. Entonces, también en el Éxodo está en el amor a Dios y en el amor al hombre o al prójimo. Quiero un poquito con ustedes analizar, si ustedes han leído Éxodo capítulo 20, nos daremos cuenta que el amor a Dios no son 3 mandamientos, sino son 4 mandamientos. Y nosotros tenemos... No, solamente nos vamos a fijar en esto, en el amor a Dios. Nosotros tenemos 3 mandamientos, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano y santificar las fiestas. El 4º mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. Pero en la Biblia hay 4 mandamientos. No tomarás, no tendrás otro Dios, no harás imágenes, no pronunciar el nombre de Dios y santificar las fiestas. Entonces la iglesia se equivocó, la iglesia cercenó, sacó un mandamiento, son 10 mandamientos, son 9 mandamientos, son 11 mandamientos. Entonces vayamos primero con este análisis. Vamos entonces, hermanos, primero, antes de introducirnos en la misma palabra de Dios, a meditar de lo que San Agustín decía. San Agustín decía que no se puede vivir la palabra de Dios o no se puede vivir esto que nos ha dejado escrito en el libro del Éxodo si antes no tenemos la gracia, porque no se puede vivir. No se puede vivir los 10 mandamientos sin la fuerza de Dios, es decir, esta gracia que viene del Espíritu Santo. Ser casto es imposible. No es que el mundo se pervierta, sino que ser casto es imposible. Entonces, ¿quién me puede ayudar a ser casto? El Espíritu, Dios, la gracia. No robar es imposible. Uno dice, pero de chiquito mi mamá me dijo que robar es malo. Sí. Pero si tú tienes 2.000, 3.000 soles ahí, a la mano, y no tienes que comer, ¿qué vas a hacer? Vas a robar. Entonces, ¿quién me va a ayudar a no cometer pecados? Solamente la gracia. Y lo dice muy bien Jesucristo cuando le pregunta, Señor, ¿y quién puede salvarse? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesucristo? Le preguntaron los apóstoles, Señor, ¿y quién puede salvarse? ¿Y qué dijo Jesús? No invente, siempre no invente. ¿Qué dijo Jesús? Para ustedes es imposible. Es decir, salvarnos es
imposible. Vivir los 10 mandamientos es imposible para nosotros. Entonces, cuando le preguntan los apóstoles y le dicen, Señor, ¿quién puede salvarse? Para ustedes, para ti, para mí, es imposible. Por eso, dice Jesús, que deben hacer, invocar al Espíritu Santo para que les dé la fuerza, la gracia, el poder, la energía, como quieran ustedes llamarlos, para poder entonces vivir estos 10 mandamientos. Por eso no se puede vivir. Por eso es más fácil. El domingo pasado hablábamos de la puerta estrecha y de la puerta ancha, ¿no? Los que estamos más gordos, no. Igualito, tenemos que entrar por la puerta estrecha. Pero en fin, la puerta ancha es más fácil entrar o caminar porque es simplemente algo muy natural. La puerta estrecha es difícil de entrar y para poder entrar por la puerta estrecha yo tengo que vivir los 10 mandamientos. Pero para entrar por ahí es difícil. ¿Quién me puede hacer vivir? Solamente el Espíritu Santo. Por eso San Agustín dirá y dice lo siguiente: para llegar a la santidad que Dios me pide, para entrar en el cielo, porque recordemos, solamente pueden entrar en el cielo los santos. No puede entrar ningún pecador. Yo soy pecador, ustedes son pecadores, sí, entonces vamos a entrar en el cielo. Si estamos en pecado, no. Aun cuando sea un pecado tan pequeño como una pequeña mentira. ¿Voy a entrar en el cielo? No. Por eso cuando decimos, si mi mamá murió y se fue al cielo, no lo sé si fue al cielo directamente. Tal vez tu mamá va a estar 1000 años en el purgatorio. No lo sé. Pero a veces en esta misericordia que decimos, sí, mira, no te preocupes, tu mamá ya está en el cielo. No. Lo exacto sería, y Dios o tu mamá ha vuelto a la casa del Padre. ¿Dónde está? No lo sé. Pero tal vez todavía no ha entrado al cielo. Porque solamente en el cielo, ¿quiénes pueden entrar? Los santos. Cuando a San Francisco, el gran San Francisco, que vivió una santidad muy heroica, el gran San Francisco de Asís, Dios le dijo, mira Francisco, no vas a entrar en el cielo, pero te voy a proponer una cosa. Y Francisco le dijo, sí, ¿quieres vivir 1000 años en el purgatorio o 3 días de sufrimiento terrible en la tierra? Se acabó el tiempo, ¿no? ¿Y qué dijo Francisco? Prefiero estar en tus manos, Señor. ¿No? Bien, entonces Francisco decidió vivir 3 días de sufrimiento terrible en la tierra a pasar 1 segundo en el purgatorio. Por eso vivirá lo que vivió nuestro Padre San Francisco antes de ascender al cielo. Nosotros podemos también de alguna manera purificarnos, sí, pero esto se llama gracia. Para que tú, yo, podamos vivir en santidad, en gracia, te cae la gracia. Falta comida, ¿no? Ya no es justo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios que me ayude a vivir en esta gracia. ¿Qué es lo que pasó? Y San Agustín, este hombre que va a vivir en un pecado terrible y luego va a vivir en la santidad y en la gracia, Agustín también decía lo siguiente: cuidado con caer con el pelagianismo. ¿Qué era el pelagianismo? Era una herejía en el cual decía, podemos llegar a vivir este camino de santidad solamente por mis propias fuerzas. Es decir, muy bien, Señor, yo quiero ser bueno. Entonces, para ser bueno, ¿qué tengo que hacer? No cometer ningún daño. Me esfuerzo.
Hoy día no voy a renegar. Muy bien, no renegué. Mañana no voy a robar. No robé. Mañana yo me propongo con mis propias fuerzas no pecar contra mi cuerpo. Y así podríamos poner toda la lista de los 10 mandamientos que podemos conocer. Pero yo no le pido a Dios su gracia, no le pido a Dios su fuerza. Solamente es mi propia voluntad, mi propia razón, mi propia fuerza la que me dice y yo lo puedo cumplir. Eso es un pelagianismo, es una herejía. Porque quien te ayuda a vivir este camino no es tus fuerzas, no es tu inteligencia, es gracia. ¿Sabemos que está mal? Sí, pero quien te ayuda a vivir este camino es Dios. Si yo solamente le digo, bueno, Señor, esto yo lo cumplí por mi propia fuerza, entonces caemos en esta herejía. Agustín vivió también el maniqueísmo, que es un poquito lo que tal vez, en cierta manera, ha caído en algunos momentos la iglesia. Decir que el cuerpo es tan malo que hay que dominarlo y castigarlo. Entonces, como yo, vamos a hacer el caso, no puedo dominar mi lengua, entonces el maniqueísmo diría lo siguiente: como no puedes dominar tu lengua, entonces te vamos a meter un candado en la boca para que no puedas hablar. Entonces, ¿qué hacían los maniqueos? Ponían cierto tipo de penitencia en el pecado que tú cometías, para que domines la carne. Y dominando la carne, no peques. Pero esto es simplemente una cárcel. No eres libre. ¿Quién es el que es casto? ¿Quién es el que es veraz? ¿Quién es el que hace las cosas buenas? Dirá nuestro Padre San Francisco también, aquella persona que teniendo la posibilidad de hacerlo, no lo hace. Entonces ahí has probado que en realidad eres veraz, que en realidad eres bueno, que en realidad eres honrado. Tengo 1000 soles ahí en la caja. Nadie lo ha contado. Está años en la caja, viene un administrador, viene otro administrador y nadie se dio cuenta que siempre sobra 1000 soles. No está registrado en mi plan contable. Entonces yo me doy cuenta, entonces digo, como nadie se ha pasado 5 o 6 años y nadie sabe que existen estos 1000 soles, yo tengo la posibilidad de llevarme. ¿Cuándo he probado que no he robado? Cuando teniendo la posibilidad, no lo hago. Si no, puedo caer en estas dos cosas. Bien, hermanos, entonces esto nos ayuda un poquito también a cuadrar lo que vamos hoy en esta noche a meditar. Cuando el pueblo de Israel recibe el decálogo en el Sinaí, lo va a recibir también en un contexto. Recordemos que ellos han vivido contaminados por el panteón egipcio. Todo lo que se mueve, todo lo que se ve es un dios. La tierra es un dios, el cielo es un dios, las estrellas es un dios, la muerte es un dios, los sucesos naturales o extraordinarios son un dios. Entonces hay el dios Apis, el dios Nanubis, el dios Ra, el Osiris, Ra y cosas por el estilo. Entonces, cuando el pueblo de Israel, que ha vivido siglos con Egipto, se ha contaminado. Y en esta contaminación, entonces, ¿qué es lo que Dios pide? Primero, una purificación. Vamos entonces, para poder entender qué es lo que pasó con este mandamiento de las imágenes, para ir luego meditándolo con la Iglesia Católica. Cuando se escribe el libro del Génesis, explica un poquito sobre las imágenes. Recordemos que el último libro en escribirse es el libro del Génesis, en el Antiguo Testamento. El último libro en ser escrito
Es el libro del Génesis. Los primeros libros han sido siempre el Éxodo, Deuteronomio, Números y Levítico. Bien, en el libro del Génesis, cuando se va escribiendo la narración de la creación, si ustedes se dan cuenta, en la separación de las aguas, del cielo y de la tierra, van como describiendo que el mundo es como una gran bóveda. Y esta gran bóveda, el mundo que ha ido separándose de las aguas del cielo y de las aguas de la tierra, en este mundo, una gran bóveda, es el templo de Dios. Y en este templo de Dios, que es la creación, debe haber siempre a quien adorar. Y en este templo de Dios, que es la creación, se adora solamente a un Dios. Pero este Dios que no se ve, tiene alguien que lo representa. ¿Y quién es? Todavía no existe Jesús aquí. ¿Quién es? El hombre. El hombre que pertenece a la creación, el hombre es la imagen y semejanza de este Dios. Por eso se prohíbe hacer imágenes en el pueblo de Israel, porque el único que representa a Dios, el hombre, también es una criatura de Dios. En otras palabras, cuando se va narrando el libro del Génesis, la creación pone como imagen a quien representar a Dios es al mismo hombre. Por eso está prohibido hacer imágenes en el pueblo de Israel, porque Dios ya dio una imagen y semejanza. ¿Quién es? El hombre. Entonces, no se podía hacer ninguna otra imagen, porque la imagen de este templo de la creación, al ser creado, es la imagen de Dios. Vamos a poner así para poder tratar de entender que no es Dios, pero es una imagen de Dios. Por lo tanto, el pueblo de Israel entiende lo siguiente: el pecado más grave que se tiene contra el decálogo es ofender la imagen de Dios. Porque no se puede crear una imagen, porque Dios ya creó la imagen, que es el hombre. Por eso no se debe ver una representación de ninguna imagen, ni del cielo, ni de la tierra, ni de ningún animal, porque la imagen de Dios ha sido creada en el hombre. Y vuelvo a repetir, para el pueblo de Israel esto fue muy importante, porque esto va a ser la idolatría. El pecado más horrible que cometió Salomón para perder la presencia de Dios en el templo es la idolatría. Y Salomón se permitió casándose con muchas mujeres y permitiendo que cada esposa suya trajese un ídolo al templo de Dios. No está hablando solamente del templo de Salomón en Jerusalén, sino está hablando en el templo de Dios, es decir, en la creación. ¿Qué hicieron las esposas de Jerusalén, de Salomón? Comenzaron a construir pequeños templos dentro, vamos a decir, de Jerusalén, de la creación, y en cada de estos templos pusieron su imagen. Por eso Dios le quitó a Salomón, por la idolatría, la sabiduría que Dios le había regalado. El peor rey de Israel fue Salomón. A pesar de ser Salomón el rey más sabio de Jerusalén o de Israel. ¿Por qué?
por el pecado de la idolatría. Entonces, ya cae por sí una gran pregunta. ¿Y nosotros? ¿Qué pasa con nosotros como iglesia? ¿Y por qué la iglesia se atrevió a crear, formar, forjar imágenes? ¿Está yendo contra la misma palabra de Dios? Imágenes solamente a Jesús, nuestro ídolo, diríamos, ¿no? Pero las imágenes de todos los santos, todo lo que hay, no se le idolatra. Es como decir, tengo el retrato de mi madre, un recuerdo de lo que fue mi madre. Esos son los santos. Sí. Esta es la explicación que nosotros hemos dado desde nuestra perspectiva católica. Se acabó. Aló, sí, se acabó. Aló, hay que hacer el kiosco. Un nuevo kiosco. Le decía, esta es la perspectiva católica, porque cada uno va justificando desde su perspectiva cómo justificar esto que vive. Pero también hay bases bíblicas, ¿eh? No solamente son interpretaciones nuestras, porque si yo explico algo que es bíblico fuera de lo bíblico, entonces vamos a tener mucha contradicción con la iglesia evangélica, porque la iglesia evangélica va a decir, pero aquí dice esto. ¿Cómo tú puedes atreverte a sacar parte de la Biblia para justificar algo que está escrito, y está escrito en piedra? La iglesia no puede sacar nada de la Biblia. Y les voy a explicar qué pasó. No es que haya sacado, ¿eh? Y por qué nosotros solamente reconocemos como 3 mandamientos y no reconocemos como un cuarto mandamiento. Bien, lo que dice la hermana es correcto, pero esa es una explicación mucho más humana. No es bíblica. Las imágenes. Dios prohíbe que las imágenes se hagan, vuelvo a repetir, porque la única imagen permitida en la creación ya Dios lo formó, que es el hombre. Y aquí partimos a la imagen de Dios. Si el hombre es imagen y semejanza de Dios, significa que hubo un molde. ¿No? ¿Me dejo entender? Si yo he construido ese pulmón, significa que hay un molde para construir otro pulmón. ¿Cuál es el molde para que este hombre sea imagen y semejanza de Dios? Jesucristo. Es Jesucristo el molde del hombre. Entonces ya en la eternidad existía un molde. Jesús. Por eso cuando la palabra dice que fue creado a imagen y semejanza de Dios, esta imagen es la imagen de esta semejanza. Quiero que lo entiendan para poder seguir. ¿Me entendieron? ¿Alguna pregunta, duda? Repito, de mí. Cuando en la Biblia decimos, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Es decir, si es imagen y semejanza, debe haber un molde para construir esta imagen y semejanza, ¿no? Me dejó entender, ¿no? Porque yo no puedo construir algo y digo, esta es imagen y semejanza de qué. Si Dios no tiene algo, por decirlo así, si vamos a ponerlo así, Dios no tiene una figura. El Padre que nosotros lo hemos hecho como un abuelito, lo hemos representado, porque en realidad el Padre no es un abuelito, sino que hemos tratado de representar. Si el hijo es joven, su papá que tiene mil años más, entonces tal vez es un abuelito viejito. No. Dios Hijo tiene la misma edad que Dios Padre. Bien.
Pero, ¿qué quiero decirles? Si nosotros partimos de este pasaje bíblico, que el hombre es imagen y semejanza, entonces debe haber un molde. Y este molde lo tenemos en Jesucristo. ¿Por qué decimos que Jesucristo es el molde? Porque también en el libro de Isaías, en el profeta Isaías, en la revelación, en la rebelión que tiene Luzbel contra Dios, es porque esta imagen, este Cristo, que todavía no está encarnado, pero existe en la eternidad, se le presenta al ángel Luzbel, es decir, Dios Hijo se le presenta al ángel más poderoso del cielo y esta imagen, Hijo, le dice al ángel, ríndeme culto y veneración. Y el ángel va a decir, no serviré. ¿Por qué? Porque es una criatura. Y por lo tanto, el ángel se revela, pero no se está revelando porque todavía no existe el hombre. Existe Dios, como Dios. Pero el ángel se revela frente a la figura de lo que va a ser el hombre. Y por eso se vuelve el demonio. Esto la Iglesia católica, cristiana, lo ha ido entendiendo y comprendiendo por qué este mandamiento que está en el libro del Éxodo se ha incluido en el primer mandamiento. No es que se haya borrado, sino que se ha incluido. Cuando alguien les dice, pero yo en mi Biblia, dice, sí, correcto, en tu Biblia está tan escrito como en mi Biblia está tan bien escrito. Pero este mandamiento para nosotros, el primero y el segundo, para nosotros es el primero. Vayamos con preguntas, dudas, porque tenemos que ir meditando mandamiento por mandamiento. Entonces, ¿alguna pregunta, duda? Ahora vayamos con otro pasaje bíblico sobre las imágenes para poder entender. Sí, hermano. La Trinidad existió siempre. Y yo lo que entiendo también es que Dios en los días que creó y también creó al hombre, ya pasaron muchísimos millones de años. Y me parece que, digamos, el reflejo del molde que él quería, posiblemente en momentos determinados, no tenía los instrumentos o las materias para poderlo convertir en hombre. Es así. Ya, a ver. Voy a tratar de responder la pregunta con otra pregunta, como buen judío. Vamos a ver. Nosotros partimos que la creación de la humanidad parte de Adán y Eva, ¿no? La pregunta es, ¿y dónde metemos al hombre de Cromañón? Al hombre primitivo. Si nosotros partimos que Dios crea ya a Adán y Eva y están totalmente, tal vez en la misma figura que nosotros, se mueven como nosotros, conversan como nosotros, se relacionan a Dios como nosotros, entonces, ¿qué hacemos con estos hombres? Entonces, para poder responder, no está en contradicción con la creación ni con la evolución. Pero hasta aquí, en cierta manera, si queremos poner un hilo divisorio,
hasta aquí el hombre primitivo no ha utilizado la plenitud de su razón. ¿Cuándo el hombre utiliza la plenitud de su razón? Cuando el hombre, no me voy a meter en el eslabón perdido, pero cuando el hombre comienza a separar estos dos dedos. Los monos no tienen este dedo, así como nosotros lo tenemos. Porque el dedo pulgar, el mono lo tiene para allá. No lo tiene así. Lo tiene así. Por eso el mono siempre agarra así. En cambio, nosotros tenemos un dedo llamado pinza. Y esta pinza te hace pensar. Porque con esta pinza yo puedo construir. A ver, córtense el dedo este y van a saber que se vuelven inútiles. Porque solamente pueden agarrar así. Imagina que no tienen, entonces pueden agarrar así. No pueden manobrear. Solamente se pueden manobrear cuando yo tengo esta pinza. Por eso nunca pierdan este dedo. Si alguna vez quieren asegurar sus dedos, aseguren este dedo, que valga millones y millones. Esto no. Porque con el dedo, por eso cuando también una persona pierde la mano, las tenazas son pinzas en realidad. Porque con la pinza yo puedo crear. Agarro un lapicero, puedo dibujar. Con la pinza puedo agarrar la mano y puedo chancar, picar, etcétera, etcétera. Entonces, cuando este dedo, en la etapa de la evolutiva, se separa, el hombre comienza a pensar. Bien, ¿qué nos invita a esto? Para poder explicarle al hermano, es que cuando este hombre, que todavía está en un proceso de creación, y en el lenguaje bíblico podríamos llamarlo barro, pasa a ser hombre cuando recibe el soplo, la razón. Por eso nosotros partimos que el hombre creado a imagen y semejanza es cuando el hombre ya tiene uso de razón. Por eso Adán y Eva tienen los dones que hemos llamado preternaturales: inteligencia, voluntad, libertad, conocimiento, intuición. Todo esto nosotros lo atribuimos en Adán y Eva. ¿Por qué? Porque ha pasado de un estado muy natural, muy barro, a un estado muy superior, el soplo del Espíritu. Entonces, la imagen y semejanza de Dios se completa aquí. Bien. Otra pregunta, porque quiero pasar a los mandamientos. Hemos entendido un poquito las imágenes, ¿no? Porque las imágenes serán para nosotros una forma distinta de lo que tal vez está escrito ahí en la Biblia. Van a leer también ustedes Números, y en Números 15, si no mal recuerdo, a ver si buscan en su Biblia. Las serpientes ardientes. Sí, pero es Números. No sé si es 15 por ahí, pero creo que es 15. A ver, las serpientes ardientes. A ver, en su celular, las serpientes ardientes. Varón y mujer. Esa es la palabra hombre, varón y mujer.
No estamos hablando del varón macho. Varón y mujer es el hombre. Bien, les dejo como tarea, pero en el libro de Números, en las serpientes ardientes, ¿qué nos dice? Dice lo siguiente: y el pueblo de Israel murmuró contra Moisés y dijo a Dios: estamos cansados de comer el maná. Este maná nos da asco y queremos comer carne. Y por lo tanto, ¿qué Dios dio? Las codornices. Y vino una manada de codornices que comieron y se empacharon tanto, por eso la comida mata más que la espada, y una vez que se empacharon, comenzaron a morir de cólico. Y entonces Dios mandó como castigo las serpientes ardientes. Y todos aquellos que habían murmurado contra Dios y contra Moisés eran picados por las serpientes y comenzaron a morir. Entonces el pueblo de Israel otra vez vuelve donde Moisés y le dice: Moisés, pídele a Dios que nos salve. ¿Y qué es lo que Dios hace? Les dice: vayan y construyan un mastil. En algunas traducciones ponen una cruz. Vayan y construyan un mastil, y en este mastil van a poner la serpiente. Y todos aquellos que miren la serpiente se salvarán. Entonces la gran pregunta es: tú, Dios, nos dijiste aquí no construir ninguna imagen, ni del cielo, ni de la tierra, ni ningún animal. Y tú me dices aquí: construye una imagen. Entonces, ¿Dios está contra Dios? Otro pasaje bíblico es cuando en el Arca de la Alianza Dios le dice a Moisés: y así construirás la tienda de la reunión, 20 por 20 o 40 por 40 en esta tienda, y dentro de la tienda habrá una arca de oro, y esta arca de oro estará rodeada por 2 querubines. Y estos querubines alzarán sus alas para que en el centro de esta ala se ponga el arca de la alianza, es decir, los 10 mandamientos. Y aquí están los querubines con sus alas extendidas, protegiendo o abrazando a el arca de la alianza. ¿De dónde nace la palabra querubín? ¿Cuál es la palabra querubín? Es una deidad, un dios superior de la panteología, es decir, del pueblo persa. Los persas tenían como Dios supremo a los querubines. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Que el único Dios superior a todos los dioses es Yahvé. Por eso el Dios más grande, persa, me va a servir a mí. Este nombre luego se va a trasladar a los ángeles, que lo conocemos hoy. Pero la primera vez que se acuña la palabra querubín es en el pueblo persa. Y por lo tanto, también es una creación de una criatura. Entonces, la gran pregunta es: Dios, mandaste, nos prohibiste, nos mandas. ¿Quién te entiende? No parece una mujer. ¿Quién te entiende? No. Éxodo 21. Éxodo 21. Ya está. Ya está. Ahí está la tarea ya resuelta. No es 15. Éxodo, números 21, ¿no? ¿Dónde está en realidad el pecado de las imágenes? El hermano lo ha explicado de una manera bastante buena. Está en realidad en la idolatría. Cuando yo hago de una imagen alguien superior a Dios. Por eso la iglesia entendió que este mandamiento no se debe separar del primer mandamiento. No tomarás o tendrás solamente a un solo Dios. Por eso las imágenes están incluidas en el primer mandamiento. Entonces, ¿no hemos quitado nada? No. Aquí es el primero que conocemos, aquí es el segundo que conocemos y aquí es el tercero que conocemos. ¿Hemos quitado algo de la palabra de Dios? No. Lo hemos incluido porque la iglesia lo entendió así. No se va a separar esto porque en realidad
es solamente un mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. Sí, hermano. Dios, Él va a decir, el único Dios soy yo. Lo demás, ¿por qué hablamos de dioses? Porque en todos los pueblos habían dioses. Entonces, para entender o comenzar a conversar con los pueblos, les va a decir, estos dioses no son dioses porque yo soy Dios. Pero en realidad solamente Dios reconoce que Él es el Dios, ¿no? Solamente para poder entablar un diálogo sería la palabra, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Entonces hemos resuelto un poquito por qué se dividió o por qué estaba dividido y por qué la iglesia lo ha juntado en un solo mandamiento. No hemos cortado nada, no hemos quitado nada, porque nadie puede quitar nada de la palabra de Dios. La iglesia lo entendió así para su mejor comprensión. Y cuando viene Jesucristo, dice, ¿cuál es la ley? ¿Cuál es la ley que debemos guardar? Ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ahora sí vamos a analizar esta primera parte del decálogo. Los 3 primeros mandamientos o estos mandamientos que Dios nos ha dado sobre Dios. El primer mandamiento que nosotros conocemos es, ¿se acuerdan? Amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando ofendemos a este mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, ya lo tenemos en la idolatría, pero ofendemos en 3 aspectos. La fe, la esperanza y el amor o la caridad, que son en realidad las 3 virtudes teologales. Cuando ofendo entre el primer mandamiento, cuando ofendo contra la fe, la esperanza y la caridad. ¿Cuáles son los pecados contra la fe? Los pecados contra la fe son entonces aquellos pecados que me llevan, por ejemplo, a la duda. Cuando dudo, por ejemplo, que Dios existe, estoy pecando contra el primer mandamiento. Cuando dudo que los sacramentos son un camino de salvación, estoy pecando contra el primer mandamiento. Por eso, hermanos, cuando a nosotros le decimos a nuestros hijos, bueno, no hay problema, sigue conviviendo, estás dudando que el sacramento del matrimonio es un camino de salvación. Que tu hijo no se casó, tú tienes que decirle, mira, hijo, yo no te voy a obligar, pero recuerda que debes casarte por la iglesia. Tu decisión es tuya. Pero yo no puedo decir, hijito, no hay problema. Oh, mira, al menos viven juntos. No. Porque estoy pecando contra el primer mandamiento. ¿Cuándo peco contra la fe? Cuando también ataco directamente a la fe. Y aquí viene, por ejemplo, la idolatría, el satanismo, porque peco contra Dios. Cuando yo abiertamente digo, y este Jesús no es Dios. Este Jesús simplemente es un buen hombre que habló cosas bonitas y bellas, pero no es un Dios. Y este pecado se ha ido maquillando también de manera distinta, por ejemplo, cuando nosotros vamos aceptando las ideologías. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos ha dicho claramente, este pecado es pecado, pero si la ideología lo maquilla, entonces estoy diciendo lo que ha dicho Jesús simplemente es una palabra humana. El aborto es un pecado. Si yo lo maquillo, entonces simplemente, ¿qué voy a hacer?
voy a decir que este hombre llamado Jesucristo simplemente es un profeta que dijo cosas bonitas y al decir cosas bonitas yo lo voy maquillando. ¿Cuál es el pecado contra la fe? También cuando yo me expongo. Cuando me expongo. Por ejemplo, bueno, como aquí los de Renacer no saben cantar ni alabar, entonces me voy a la iglesia evangélica porque ahí sabe cantar y alabar. Como aquí en Chama no saben predicar la palabra, entonces me voy a una iglesia evangélica donde sí el pastor habla con fuerza, predica con fuerza y por lo tanto yo voy y escucho la palabra del pastor. Como aquí en Chama el grupo El Camarones es más aburrido que... ¿no? Entonces me voy a la iglesia evangélica porque ahí sí se vive la fe, se divierte uno, es alegría, paz y amor, ¿no? Me estoy exponiendo. Uno dice, pero ¿cuál es el pecado si ya hablan de Dios? ¿Cuál es el pecado? Porque en su teología es distinta a nuestra teología, la forma de percibir la fe. Una iglesia evangélica puede ser muy buena, pero nunca hablará que los sacramentos son caminos de salvación. Nunca hablarán de una Eucaristía. Nunca hablarán de una confesión. Solamente hablarán de la palabra de Dios y de Jesucristo como Dios. Entonces yo, si voy constantemente a escuchar a un pastor, entonces también caeré en la consecuencia de decir, pero ¿para qué me tengo que confesar si yo me puedo confesar en el cerro? ¿Por qué yo tengo que confesarme con este cochino pecador si yo conozco todos los pecados del hermano Percy y yo soy más santo que el hermano Percy y por lo tanto, ¿para qué me voy a confesar si él comete peores pecados que yo? Entonces mejor me confieso en el cerro. ¿Por qué? Porque yo he ido escuchando a este pastor que me va diciendo que los sacramentos como la confesión o como la Eucaristía no son un camino de salvación. Cuando me expongo, y aquí hablo entonces de lo que ayer o anteayer decían, el yoga. ¿Por qué me expongo? No solamente es cruzar las piernas y decir, no. Uno puede hacer ejercicios de flexibilidad sin tener que decir, ¿no? Si tú quieres ser flexible, puedes hacer ejercicios de flexibilidad, no moverte como tarántula para atrás, no lo sé qué hacen los yogas, pero ¿cuál es el exponerme la fe en el yoga? Que alguna vez también los he explicado, es crear paz sin convertirme. Voy a tomar un ejemplo concreto para poder entender esto. Yo tengo rabia contra el hermano Medardo. Lo miro y el estómago se me mueve. Ya, tengo rabia. Viene el hermano e inmediatamente el estómago se me mueve. Entonces él habla y el estómago se me mueve. Está a mi lado y el estómago se me mueve. Esto que se llama resentimiento, cólera, malversación, cosas por el estilo que nos puede suceder con una persona. Esto es lo que sucede, por ejemplo, con la suegra, con la madre, con el hermano. Y por eso cuando viene la suegra, las nueras dicen, bien hubieses viajado, ¿no? Se le mueve el estómago. Bien, pongo un ejemplo concreto para poder entender esto. Entonces, yo voy a mi yoga y digo, cuando vea al hermano Medardo, que el estómago no se me mueva. ¿No? Se ríe la señora mía. Y entonces ahora sí me pongo en la posición que me indica, no cruza las piernas, pon tu mente en stop, toma aire y vas a ir repitiendo y Medardo no existe. Medardo no existe. Medardo no existe. Medardo no existe. Entonces cuando yo paso por Medardo no existe, pues. ¿He llegado a la paz? Sí. Pero he negado
la presencia de un hermano, primer pecado. Yo no me he convertido, porque hoy será Medardo y mañana será Pedro. Y cuando vea a Pedro, me va a suceder lo mismo. Veo a Pedro y se me mueve el estómago. Entonces ahora ya no sabe, Medardo y Pedro, Medardo y Pedro. ¿No? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Lo único que estoy diciendo, en resumidas cuentas, que yo no necesito de un Dios para amar, para aceptarte, sino simplemente necesito controlar mis sentimientos, mis emociones para vivir contigo. Pero esto no se llama conversión. ¿Y qué estoy haciendo? Es poniendo mi fe diciendo que este Dios no tiene poder. Que el que tiene poder, ya le decíamos el pelagianismo, soy yo. Yo me concentro y digo, ¿no? Igualito que algunos. Por eso, cuando ustedes ven el tarot, dicen decreten, ¿no? Tienes que decretar que esta chica se va a enamorar de ti. Decreto, decreto. Que esta chica se va a enamorar de mí. Entonces, vienen todos los ritos. Por eso me expongo en la fe. Entonces, cuando uno va a los magos, va a los curanderos, me estoy exponiendo la fe. Pero hermano, yo vi a la imagen de la Virgen y yo vi a la imagen del Sagrado Corazón y a Jesús Tadeo y a San Antonio y todas las imágenes, incluso al Padre Pío estaba delante de este y me dijo, tienes que decretar, mira, todos ellos han creído en Dios y tú tienes que creer como ellos, pero decreta, entonces tienes que fumar sobre la foto de tu chica 3 veces. Se ríe la gente, se ríe. No le digo para que lo hagan, Lo digo porque esto, cuando ustedes vayan, les van a decir que lo hagan. Entonces, esto, por ejemplo, era un juego de los años 90 y tantos, 95 hasta el 2000, donde como todos jovencitos del tercero, cuarto de secundaria, se enamoraba de la chica del colegio, a veces la chica del colegio, como toda chica de secundaria se creen las divinas pomadas y no te daban bola. Entonces, ¿qué hacían? Apareció este tipo de juego que en realidad es un exponernos en la fe. ¿De dónde lo sacaron? Hoy en el TikTok sacan muchas cosas para que tú te expongas, pero esto se sacó de los curanderos del Perú. Cuando tú haces un amarre, haces esto. Trae la ropa, si es el calzoncillo mejor. No sé por qué pide que se espere. Trae la foto, se ríe. Trae la foto y en la foto vas a fumar y una vez que fumes 3 veces, porque también tiene la simbología del 3, vas a rezar 3 Aves Marías también y vas a ver que esta chica va a estar a tus pies. Y muchos colegiales de esa época hacían eso. No sé si les resultaba o no resultaba, pero por eso se han casado ustedes, ¿no? No se expongan en la fe. Entonces, por ejemplo, no se expongan en la fe. Hoy, yo no lo sé si ustedes lo han visto, los limones, el cuarzo, el gato llama plata, ¿no? Les digo porque a alguien les puede decir, por ejemplo, no, vamos a hacer el caso, ¿quieres saber qué hijo está enfermo en tu vida? ¿Qué hijo le va mal en tu familia? Vas a hacer lo siguiente, les voy a dar un secreto. Un limón va a ser un hijo. Tienes 4 hijos, 4 limones. Tu esposo y tú, 6 limones. Estos 6 limones, a cada limón le vas a poner el nombre. Juan, María, etcétera, etcétera. Y le vas a poner en un vaso o una jarra de agua. Y cuando pongas este limón en el vaso de agua o en la jarra de agua o en el lavatorio de agua, rezas el Ave María. Y cuando tu hijo, tu esposo, esté mal, este limón se va a hundir.
Entonces hay mucha gente que lo hace. Entonces, cuando el limón se hunde, la mamá llama, aló, hijito, ¿estás bien? Mira, no sé, por ahí me han dicho, y tú estás sensible y dices, sí, mamá, no sé qué pasó, me robaron. Entonces, digo, sí, pues dio resultado. El limón me indicó que alguien estaba mal. Igualito el cuarzo o la pirámide, no sé si ustedes han vivido, pues son pecados que están en el mundo, pero como ustedes son santos y buenos no lo hacen. Lo digo porque esto es lo que ustedes o sus hijos están expuestos, ¿eh? Ustedes ya están un poquito, no viejos, sino fortalecidos en la fe. Eh, Pero sus hijos están inmersos en este mundo. En el cuarzo, por ejemplo, mira, te va mal, ponte el cuarzo en la mano, en la muñeca, no sé dónde, o cuélgate en el pecho, porque el cuarzo te va a dar o te va a proteger de las malas intenciones, de las malas energías. Entonces, cuando venga esta chica que te ha quitado tu enamorado, como una mala energía, el cuarzo te va a proteger. Por eso, cuidado también cómo utilizamos la cruz de San Benito, la cruz de San Benito y la pulsera de San Benito y todo lo de San Benito, lo podemos utilizar como una idolatría. Hasta el pie de San Benito lo venden, ¿no? Entonces, una cosa es lo que dijo San Benito. Si tú utilizas esta cruz con fe, te voy a proteger de las acechanzas del demonio. Pero, ¿qué implica esto? Que yo debo dejar el pecado. Pero si yo solamente me pongo la cruz de San Benito, el dedo de San Benito, el anillo de San Benito y sigo pecando, entonces esto se vuelve una idolatría. ¿Cuándo se vuelve una idolatría? Por ejemplo, el escapulario de la Virgen del Carmen. Cuando yo me pongo el escapulario, lo primero que tengo que hacer es decidir convertirme. Pero si yo me pongo el escapulario y sigo en las mismas andanzas, en el mismo pecado, entonces simplemente es una idolatría. Por eso vuelvo a repetirle, esto sucede en nuestro mundo. Los sicarios en Colombia fue bastante curioso lo que hacían. Cuando Pablo Escobar comenzó a crear estas grandes mafias de sicarios, ellos tuvieron una iglesia, no me acuerdo el nombre de la iglesia, y ellos dejaban mucho dinero a esa imagen de la Virgen y le decían, madre mía, Virgencita, protégeme, que mi trabajo salga bien. Iban a matar, claro. Entonces dejaban muchas ofrendas y el padrecito decía, esta Virgen tiene poder, ¿no? ¿Por qué? Porque había grandes ofrendas de dinero, pero en realidad eran sicarios que dejaban plata en Colombia y mataban. Esto es idolatría. Por eso no entendamos que la idolatría solamente es la imagen, sino es poner a alguien, algo en lugar de Dios. Tomar café. No. ¿Has escuchado sobre algo que está de moda? La constelación. Esto, por ejemplo, lo viven, lo van a ver en Chavín de Huántar, lo van a ver en el Cusco, donde hay lugares donde la energía parece que hay cosas distintas. Entonces, ¿qué hacen? No sé quién les ha dicho, entonces hay que ir a Chavín de Huántar o hay que ir a Machu Picchu. Y en Machu Picchu entonces se sientan sobre la piedra ancestral tal y las constelaciones, porque la energía ahí te da paz y calma. Es un poquito de algo de yoga, pero es la constelación que te da. Hay otro, por ejemplo, que utilizan los hongos, que lo han utilizado en la retrospección, en la psicología. Por eso tengan cuidado a quién exponen su vida. ¿Por qué? Por esto, porque me expongo. Por ejemplo, hay unos hongos que, igualito que hicieron las cabezas clavas en Chavín de Huántar, que tú consumes este hongo y es como si retrocedieses a tu infancia. Y una vez que has retrocedido a tu infancia, descubres en tu infancia, producto de este brebaje de hongos, qué es lo que pasó en tu infancia. Y entonces te das cuenta,
ya sé por qué me gustan los hombres. Porque cuando era niño pasó algo. Pero es el peligro, ¿eh? Porque tal, la psicología seria no trata con brebajes. Estas psicologías medias escépticas, ¿no? Utilizan cierto tipo de brebajes para hacer esta retrospección y tal vez confundir lo que nunca fuiste. Entonces, esto de las constelaciones lo vemos mucho también en el Perú, en Chavín de Huántar, si ustedes alguna vez van, o en Machu Picchu. Portales. Sí, son como se llama, ¿cuál es el principio? Igualito que un poquito, todos tenemos mucha energía. Y esta energía, cuando alguien ha robado mi energía, cuando alguien ha desequilibrado mi energía, ¿qué hace el cuarzo? Yo me pongo aquí el cuarzo, me pongo aquí el cuarzo, me pongo aquí el cuarzo. Entonces, mi energía otra vez se vuelve a equilibrar y por lo tanto vuelvo a entrar en la calma. Este es el principio. Ahora, a nivel un poquito más de fe, como les decía la vez pasada, el demonio busca siempre una ventana, un portal para entrar. Cuando yo hago el tarot, cuando yo voy a un curandero o cuando yo me expongo en estos tipos de supersticiones, creencias, ¿voy abriendo portales? Sí. ¿Qué tipo de portales? No lo sé. ¿Quiénes están detrás de estos portales? No lo sé. Ojalá te encuentres con un demonio chiquitito y no con un gran demonio, ¿no? Pero un demonio será siempre un demonio. Vamos a tomar agua porque el agua se va a enfriar. Hacemos un paréntesis.
Después de una hora de cargar la pila, funciona. Vamos contra el otro ofensa, contra el primer mandamiento, que es la esperanza. Sabemos que la desesperanza iría contra la esperanza. Sí. Ya. ¿Con qué atenta? Sí, podríamos ponerlo también contra la fe, porque el racionalismo quiere explicarlo todo desde la razón, ¿no? No va a buscar el principio o el origen de las cosas, sino explicar desde la razón, que también podríamos ponerlo en la duda, por ahí. Bien, la esperanza. La esperanza, ¿cuáles son los pecados contra la esperanza? Que está inmerso en el primer mandamiento, contra todo aquello que me invita a la desesperanza. ¿Y cuál es lo que me invita a la desesperanza? Aquello en lo cual me quita la paz. Y aquí podríamos poner algunos pecados que podríamos englobarlo en el primer mandamiento. Por ejemplo, cuando viene la enfermedad, el fracaso o el engaño y cosas por el estilo. Cuando viene entonces esta necesidad o el dolor. Voy pecando entonces en realidad contra el primer mandamiento. Llevo 15 años buscando una pareja. Tengo 40 años y Dios no me ha dado, no he conseguido motivos X, Y, Z, conseguir una pareja. Entonces voy cayendo en la desesperanza, porque tal vez yo quiero ser mamá, yo quiero tener un esposo, yo quiero tener una familia, pero ya la edad se me va pasando, entonces caigo como un tipo de necesidad. Estoy perdiendo la esperanza. No sé si mañana más tarde un hombre pueda fijarse en mí porque yo ya tengo 45 años, ya tengo 50 años y tal vez los hombres solamente se fijan en señoritas de 18, 20, ya tengo 55, a pesar que me he planchado todo. Entonces caigo en la desesperanza. Una necesidad me hace abrir entonces una puerta en la cual puedo yo caer en la desesperanza, ¿no? Por ejemplo, también la falta de dinero. No sé qué hacer, mis hijos no tienen que comer, no sé qué hacer. Entonces le he rezado muchas veces a Dios, no sé qué hacer. Una necesidad me lleva a la desesperanza. Entonces tal vez voy, me presto gota a gota, o tal vez, no sé, vendo la mitad de la casa, apuesto, porque tal vez creyendo que apostando puedo conseguir 10 veces más de lo que aposté. No lo sé. Todo esto implica porque hay una necesidad. Y la necesidad, hermanos, me hace pecar con o contra la esperanza. Al igual que el dolor, la enfermedad, por ejemplo. Me enteré que tengo cáncer, me enteré que mi mamá está mal, me enteré de que hay dolor. Ubiquémoslo también en la enfermedad. Y esto me puede llevar al pecado de la desesperanza. Y tenemos que saber, hermanos, qué es lo que Jesús nos dice. Jesús nos ha dicho que nosotros vamos a ir a la vida eterna. En ningún momento Jesús nos ha dicho que nosotros vamos a vivir eternamente en la tierra. ¿Qué significa? Que un día te vas a morir, pues. ¿Cuándo? No lo sé. Puede ser mañana, puede ser de acá a 5 años, puede ser cuando llegues a los 90, puede ser que tu hijo muera cuando tenga un mes, cuando tenga 15 años, porque Jesucristo nos ha dicho, yo te voy a regalar la vida eterna, no la eternidad en la tierra. Jesucristo nos ha dicho, mira, prepárate para ir al cielo. Pero en ningún momento Jesucristo te ha dicho, mira, no te voy a dar enfermedades, porque las enfermedades van a surgir en tu cuerpo, porque tu cuerpo es muy frágil, porque tu cuerpo no es algo poderoso y por lo tanto vendrán enfermedades que podrás controlar y otras enfermedades que no podrás controlar.
Nosotros le tenemos mucho miedo al cáncer, pero hay otras enfermedades más silenciosas que son mucho más dolorosas o mucho más mortales. Las personas que sufren de lupus. El lupus, cuando le da a una persona, es muy doloroso. Tiene que tomar cortisol, creo que es la medicina que toman, y cambia todo. El dolor es insoportable, no pueden dormir, a veces no pueden trabajar, e incluso para poder concebir no pueden concebir porque el cortisol haría que el feto salga totalmente desastroso, un monstruo. Entonces el ginecólogo le dice, no puedes tener hijos. Así que hay enfermedades mucho más duras que el cáncer. Se dice que las antiguas enfermedades como la TBC era mucho más mortal que incluso que el cáncer, porque si te daba TBC antes, basta que alguien te hablaba contigo y tú estabas en un ambiente un poco cerrado, te contagiabas de TBC, te daba el bacilo de Koch, ¿no? Koch. Y por lo tanto tu pulmón se metía de todos los huecos y morías. Siempre había enfermedades, siempre habrá enfermedades. El hombre de hoy ha tratado con su ciencia manejarlo, pero en ningún momento Dios nos ha dicho de que no vamos a tener enfermedades. Sí, hermano. También, sí, claro, el dolor. La persona que no logra ver una esperanza en lo que no se le dio. Porque la depresión tiene muchas causas económicas, afectivas o de duelo también. Y puede llevarme al suicidio, pero ya va acarreando otro pecado. Estamos hablando simplemente del primer pecado porque podríamos hablar del pecado de no matar. Entonces, ¿cuándo voy pecando con esto? Cuando voy afarreándome o ofendiendo a la esperanza. Por eso Dios es el Dios de la esperanza. Dios. Por eso dice, no debes tener otro Dios que este Dios. E insisto, lo que a veces hemos ido meditando en otras ocasiones, Abraham. ¿Por qué Abraham no cae en la desesperanza? Porque Abraham, ¿cuándo tuvo sus hijos? ¿Cuándo tuvo su hijo? A los 100, pongámosle 100 años, para ni usted ni para mí. ¿Cuántos años rezó Abraham? Uno me decía que 25 años rezó para que su esposa concibiera. ¿Cuántos años tuvo Sara? Pero sabemos dos cosas a certeza. Que Sara, lo dice la palabra, estaba totalmente seca. Es decir, ya no ovulaba y por lo tanto no podía concebir. Dice la palabra que la vejez había tocado su cuerpo y por lo tanto ya su cuerpo ya era de una persona adulta mayor. ¿Cuántos años? Porque uno puede decir en la época exagerado o no exagerado, no lo sabemos exactamente, pero sí sabemos por estas características. Abraham, ¿por qué no pierde la esperanza? Porque Abraham aprende algo. Abraham aprende que Dios siempre está a su lado. Abraham sabe muy bien que hay muchas cosas que ha sucedido en su vida. Ha muerto su padre en Harán. Cuando sale de Harán y va a Ur, ha muerto su padre. Su sobrino Lot ha escogido la mejor tierra y lo ha mandado a él a la peor tierra. Sus siervos han peleado. Él ha tenido un hijo con Agar y Dios le dice que ese no es el hijo. Ha visto la destrucción de un Sodoma y un Gomorra. Ha visto muchas cosas, incluso tal vez cuando va a Egipto tiene miedo porque sabe que si Sara, que era hermosa y bella, se enteraban que era su esposa, él podía morir. Entonces todo esto, pecados y cosas que ha vivido Abraham, pero Abraham ha aprendido algo, que Dios siempre está a su lado. Y por eso no cae en la desesperanza. Si nosotros queremos fortalecer nuestra esperanza, debemos constantemente decir, Señor,
esté donde esté, caiga donde caiga, pecado que haga, aun cuando tal vez tenga noches oscuras, quiero sentir siempre que estés a mi lado, porque la esperanza es lo que me puede salvar. Tu esposo se irá, tus hijos se irán, no lo sé qué sucederá en tu vida, pero rézale siempre a Dios diciendo, y tú, Dios, nunca te apartes de mí. Dios, no tendrás otro Dios que yo. La caridad. La caridad, ¿por qué está inmerso aquí también? Porque la caridad es el amor hacia. Entonces, cuando este amor es bueno, purificado, entonces siempre pongo a Dios como el amor, como el centro de mi vida, para poder yo amar a otro lado. Lo tenemos, por ejemplo, en la carta de San Pablo, cuando habla que el hombre debe ser cabeza del hogar. Y así como Cristo es cabeza de la iglesia, así el hombre debe ser cabeza de su hogar. Por eso cuando la mujer quiere ser cabeza, todo va de cabeza. ¿Sí? Pero cuando está hablando Pablo de que el hombre es cabeza del hogar, está poniendo como figura a Jesucristo. ¿Y qué quiere decir? Jesucristo, para ser cabeza, ¿qué ha pasado? Ha muerto en una cruz. Para ser cabeza se ha dejado matar en una cruz. Para ser cabeza, él ha puesto primero la cara y le ha dicho, ¿por qué quieren matar a mis apóstoles? Déjenlos, me buscan a mí. Él se ha puesto delante, él ha aceptado la muerte, él ha defendido a sus apóstoles, él ha ido solito a la muerte. Este es cabeza. Cuando Pablo habla de que el hombre debe ser cabeza, entonces está hablando de la figura de Jesucristo. No está hablando del hombre que destruye, del hombre que humilla, del hombre que presiona, sino de la verdadera cabeza. Por eso cuando alguien ama, está poniendo a Dios como cabeza de su vida. Yo quiero aprender a amar. Señor, enséñame a amar. Dios cabeza. Este hombre que me atrae, Señor, enséñame a amar de verdad a este hombre. Esta mujer que quiero que sea mi esposa, Señor, enséñame a amar a esta mujer. Lo dice muy bien, por ejemplo, la oración que hace Tobías para casarse con Sara también. Cuando se va a casar, recordemos que la historia de Tobías, este demonio Asmodeo mataba a todos los pretendientes de esta señorita, y cuando él, luego de caminar con el arcángel Rafael, él va a entrar en la primera noche que hace Tobías, antes de estar con su mujer, va fuera de la habitación, se pone de rodillas y reza esta oración. Señor, tú sabes que no deseo a esta mujer por lujuria o por pasión. Señor, tú sabes que no la deseo como un objeto que calme mis pasiones más ínfimas. Yo quiero recibir a esta mujer como un regalo tuyo. Por eso, dámela para que en esta noche ella sea mi mujer. Esta es la oración que hace Tobías antes de acostarse con ella, sí. Por eso es una oración que se lee también en los matrimonios, y este es lo que debemos aprender, poner a Dios siempre en el centro de nuestra vida. Por eso la caridad está inmerso en este pecado, o en este mandamiento, el primer mandamiento. ¿Por qué también? Porque la persona que ama a Dios, entonces es una persona que aprende a perdonar. Cuando yo no he logrado perdonar, entonces también voy contra el amor y la caridad. Vayamos entonces, ya hemos hablado un poquito sobre este problema de las imágenes, vayamos al siguiente mandamiento. No pronunciar el nombre de Dios en vano. Como todavía nos queda 3 horas, ¿no? Han tomado su café, tenemos tiempo. 1 hora más, sí. Como uno me decía, hermano, cada vez que me gusta lo que usted dice, me encantan las charlas que hace,
Y cada vez que yo no tengo sueño, pongo sus charlas para dormir. No sé si para agarrar el sueño, no sé, pero en fin, para algo sirve también, ¿no? Para algo sirve. Si tienen insomnio, pongan, escuchen y duerman. Ya está. Bien. Pronunciar el nombre de Dios en vano. El nombre no se puede pronunciar porque el nombre solamente se pronuncia cuando yo conozco a una persona. ¿Quién pone un nombre? Aquel que es superior. Por eso los papás ponen el nombre a sus hijos. Y yo quiero que esta niña se llame Débora. Ya está. ¿Qué ha hecho el papá? ¿Qué ha hecho la mamá? Ha dicho, yo soy superior, yo soy más que tú y por lo tanto yo voy a definir cómo te voy a llamar hasta tu muerte, Débora. Por eso el nombre de Dios es un nombre que no se pronuncia y nadie debería pronunciar el nombre de Dios. Y así lo entendió el pueblo de Israel. Sabemos que el pueblo de Israel solamente tenía el tetragrama, ¿no? La Y, ¿qué más? La H, la B, y, ¿no? Y algunos ponen W. Ya ve. Este tetragrama, en realidad, era porque no se debía pronunciar el nombre de Dios. El único que podía pronunciar el nombre de Dios era el sumo sacerdote cuando entraba en el Sanctum Sanctorum. En la cortina, recuerden cuando se rompe la cortina, ahí entraba una vez al año el sumo sacerdote y ofrecía incienso en el Santo Sanctorum. Y ahí es la única vez que pronunciaba el nombre de Yahvé y por lo tanto el sumo sacerdote nunca debería dar la espalda a el Santísimo, por decirlo así. Y por lo tanto él tenía que ir retrocediendo para nunca darle la espalda a Dios. No vamos a meternos en el exégesis del nombre, pero sabemos nosotros que fueron construidos o para pronunciar o conocer a Dios fueron escritos otras formas de decirlo. Elohim, ¿no? El Señor, y de ahí viene lo que tal vez al meterlo Elohim en este tetragrama salió Jehová. Elohim, Adonai, El Shaddai, el Katosh. Todos estos nombres eran la forma que el pueblo de Israel conocía a Dios sin pronunciar el nombre de Dios. Por eso el nombre de Dios debe ser pronunciado con mucho respeto y veneración. Nosotros hemos pronunciado el nombre de Jesucristo porque Jesucristo fue un nombre también revelado y nosotros lo asumimos así. Pero cuando pronunciamos el nombre de Jesucristo también deberíamos tener la misma conciencia que el pueblo de Israel lo tuvo al recibir este nombre de Yahvé. Yo soy. Soy el que soy. Por lo tanto, no debo pronunciar a la ligera el nombre de Jesucristo. Los pecados o las ofensas así más corrientes que tenemos siempre contra este pecado es el jurar. Cuando yo peco contra este mandamiento, cuando yo juro en nombre de Dios. Y lo vemos, por ejemplo, hoy como una payasada en realidad, cuando los congresistas o el presidente ponen la Biblia y ponen un crucifijo y ponen la mano sobre la Biblia y dice, y yo juro por la plata, por Alan, por Haya, por el comunismo, y ponen la mano sobre la Biblia. Ese es un pecado. Porque si yo voy a jurar, entre comillas, porque no se debería jurar en nombre de Dios, no debe pronunciarse otro que iguale a Dios. Y yo juro por Dios
por allá de la torre. No. Jura por allá de la torre y déjalo a Dios a un lado. Entonces, ¿qué debería hacer el que está un poquito en esa ceremonia? Tal vez debería quitarle la Biblia, debería quitarle el crucifijo si quiere jurar por Lenin, Stalin o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, es una ofensa grave cuando alguien jura en nombre de Dios y poniendo a otro al igual nivel que Dios. ¿Cuándo peco contra este mandamiento? Cuando también hago burlas, ofensas contra lo sagrado. ¿Y cuál es lo sagrado? Por ejemplo, la iglesia. ¿Cuál es lo sagrado? Los sacerdotes. No somos sagrados por ser sagrados, sino porque... Y también, por ejemplo, los santos, ¿no? Entonces, cuando estoy ofendido, por ejemplo, cuando digo, y el Papa es así, bla, bla. Si estás en desacuerdo con el Papa, nunca se ataca al hombre, se ataca al pensamiento. Yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho el Papa. Por ejemplo, decirlo así porque el Papa se expresó de esta manera y tal vez no lo entiendo, no lo comprendo. Si alguno quisiese. Pero yo no voy a decir, mire, el Papa es un viejo decrépito, etcétera. Estoy atacando al hombre y no estoy atacando tal vez al pensamiento. Igualito, por eso se pone al sacerdote, al obispo, porque no se ataca al hombre, se ataca al pensamiento. Lo que dijo el hermano Percy, yo no estoy de acuerdo en nada, porque me parece que se equivocó en esto, se equivocó en aquello, tal vez exageró en esto, exageró en aquello, y no estoy de acuerdo y por lo tanto he escuchado su charla que no me gustó nada y quisiese escuchar otra charla distinta. Pero no le voy a decir, mira, hermano Percy está calvo y por lo tanto no pienses en la casa. ¿Qué estoy haciendo? Atacando al hombre. Entonces, ¿cuándo se ofende? Cuando se ataca al hombre y no se ataca al pensamiento. Y los santos también cuando hacemos siempre burlas sobre la vida de un santo o de algo sagrado. Por eso a veces en los chistes que hacemos no pongamos un chiste sobre la iglesia, sobre religiosos, religiosas o sobre los santos. Cuando yo hago esto, estoy ofendiendo el nombre de Dios. Entonces, hermanos, esto nos invita un poquito también a poder tener la conciencia de las cosas sagradas. Y aquí viene un poco el templo y las cosas sagradas. ¿Por qué se insiste, por ejemplo, que se venga bien vestido, o al menos dignamente, aun cuando yo sea pobre, aun cuando vive en la selva o aun cuando vive en la playa? Hay lugares en los cuales el ambiente es un ambiente digno. Si yo vivo en la selva, no iré con terno, pues, ¿no? Iré con un traje decente de mi cultura. Si yo vivo en la playa, tal vez no iré con blue jeans, sino con ropa más ligera o cosas por el estilo, pero tampoco ofendo. Entonces, porque lo sagrado, ahí está en ese mandamiento, es todo aquello que ofende a lo sagrado. No solamente es el decir, sino también en el hacer. Entonces, cuando ustedes vayan a celebrar un sacramento, vístanse ustedes lo más dignamente posible, ¿no? Si es con algo hermoso y bello, mucho mejor. Pero, vuelvo a repetir, hermanos, esto nos ofende. ¿Qué ofende entonces también con esto? Por ejemplo, cuando yo hago una blasfemia directa. ¿Cuál es la blasfemia directa? ¿Se entiende la palabra blasfemia? No, cuando es una ofensa grave hacia Dios. En la cultura española se tomó y lo van diciendo, y ni siquiera se dan cuenta cuando ustedes escuchan, por ejemplo, en el lenguaje español, hostia. Pues hostia, ¿no? Pues vale, hostia. La hostia que están diciendo no están refiriendo a una palabra hostia ordinaria,
sino se están refiriendo a la hostia consagrada. Entonces, esta palabra, hostia, se popularizó en la cultura española porque hay una palabra mucho más ofensiva que le decían a la hostia. Yo no la voy a repetir. Pero se popularizó. Entonces es como si la palabra hostia para ellos fuese una palabra sin importancia, sin nada que vale su valor. Entonces, esa es una blasfemia. Cuando yo digo que la hostia, en el sentido de la consagración, y le pongo una palabra horrible. En la época de la Guerra Civil Española se acuñó esta palabra, porque es una palabra muy, muy horrible que le decían a la hostia. Y de ahí viene, vale, hostia, ya pues hostia, ¿no? Cosas por el estilo. Cuando ofendo contra este mandamiento, cuando también yo hago un tipo de promesa a la Virgen, a Dios, y no lo cumplo. Entonces, aquellos que se consagraron a la Virgen hicieron un tipo de promesa, ¿no? Aquellos que se consagraron a San José hicieron un tipo de promesa. Aquellos que se consagran, o por ejemplo los de la OFS que se consagran y quieren el camino franciscano, también hay un tipo de ofensa. Entonces, cuando uno hace un voto, una promesa, también en su confesión tiene que decir, y yo he ofendido a este voto, y yo he ofendido a esta promesa, porque yo me comprometí a cumplirlo. Entonces, cuando uno hace una promesa, va aumentando un peso más, no es un mandamiento más, sino es un peso más, porque yo acepté esto como principio de vida. Y terminamos con el Shabbat, al menos terminamos este día con el Shabbat. El Shabbat es el día del descanso y lo tomamos también desde la creación. Recordemos que Dios crea el mundo en 6 días y el 7º día Dios descansó. Pero Dios no descansa con los brazos cruzados. Cuando Dios llama al Shabbat, está diciendo lo siguiente. Primero, date tiempo para adorar la creación. Admirar, vamos a poner para diferenciar algunas cosas. Admira la creación. Todo esto que yo he creado, te lo he dado para ti, para que lo admires, para que lo contemples. Por eso, el Shabbat es un día de paro, es un día de no hacer cosas, es un día de descanso. Porque no vas a poder admirar si no paras. Si tú es un continuo hacer y hacer y hacer y hacer y hacer, no logras admirar. Entonces no vas a admirar a tus hijos, no vas a admirar a tu esposa, no vas a admirar a tus padres, no vas a mirar a la creación si tú no paras. Por eso el Shabbat. Y por lo tanto, el Shabbat está dado para adorar a Dios. Es el día en el cual adoro a Dios. Y por lo tanto, el Shabbat no está exclusivamente en el sábado, como se entiende así en la iglesia evangélica, sino está en estos 3 principios. El Shabbat no significa sábado. El Shabbat significa descanso. Cuando dicen y tenemos que guardar el Shabbat, no se está refiriendo, y repito, al sábado, sino a estos 3 principios. Y por eso la iglesia entendió también que cuando Jesucristo resucita, cuando Jesucristo manda al Espíritu Santo, cuando Jesucristo se aparece a los apóstoles, lo hace el primer día de la semana. Y en el primer día de la semana también nos llama a esto, a admirar, a descansar, para adorarlo. Y el primer día de la semana es el domingo. Bien, hermanos, nos quedamos aquí porque ya hemos pasado la hora y ya tengo hambre, sí. Bien, mañana terminaremos, Dios mediante, la otra parte de nuestro decálogo. Rezamos siempre a nuestra Madre, la Virgen María, y decimos:
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias, que Dios los bendiga. No, en este caso solamente estamos hablando de Dios, amor a Dios. Por eso también se pone en la